Soy Milagros Zabalza Erice, nací en Pamplona el 27 de noviembre de 1944. Pertenezco a una familia misionera y numerosa y soy la sexta de los hermanos. ¿Cómo me hice misionera comboniana? Bueno, quería decir que el ambiente familiar fue un ambiente bonito, un ambiente de campo, casa de campo, mis padres muy buenos trabajadores y creyentes. Y así pasé los años normales de una joven, sino que a 20 años pues tuve sentí que algo quería yo cambiar mi vida, pero no sabía lo qué. Y me pasé 2 años con una persona que me ayudó un poquito a reflexionar sobre lo que me estaba sucediendo dentro. Entonces, a 22 años, fui a ver las misioneras combonianas que estaban presentes en Corella y encontré a varias de ellas expulsadas del Sudán. Esta alegría que tenían estas hermanas y así me llamaron mucho la atención. Después ya me fui a hacer vacaciones hasta Cádiz, hasta la otra punta de la mía ciudad. Pero a la vuelta me entró otra vez la cosilla dentro y dije, voy a pasar por Madrid, a ver estas misioneras combonianas otra vez. Y ya allí decidí que tenía que entrar de estas hermanas que me gustaron mucho ese espíritu abierto, alegre, misionero, que era mi estilo. Bueno, pues entré en el julio de aquel año, el 27 de julio, me acuerdo, y estuve allí unos cuantos meses hasta que me trasladaron a Italia, a Verona. En Verona hice mi formación y después salté a Roma. En Roma estudié como enfermería, en Roma y Bolonia, y volviendo a Roma me destinaron a Egipto. El viaje que hice a Egipto pues salí de Nápoles con otra compañera me acuerdo de aquel viaje porque el mar estaba muy revuelto, sobre todo en el estrecho de Mesina, que pensábamos que no salíamos de allí, pero ya llegamos a Alejandría. En Alejandría una de las cosas que más me impactó fue la preferencia que hacía la gente a los animales. Nosotros fue un señor a buscarnos, un señor de la comunidad de Cairo, y tardamos un montón en llegar a ese lugar porque todos los animales tenían preferencia en el tráfico. Bueno, ya allí en el primer tiempo estudié el árabe y enseguida cogí una responsabilidad en un hospital de Cairo. Y estuve allí trabajando casi 6 años. Pero vi que había muchas hermanas, no sé, éramos 300 hermanas allá trabajando en los hospitales. Y yo dije, ¿por qué no ir al mundo africano? Que tanto nos han inculcado, ¿no? Y que a mí realmente me gustaba el mundo africano. Entonces pedí de poder ser trasladada y de allí me mandaron a Londres a aprender el inglés. Estuve allá 1 año y salté a Rumbek. ¿Cómo fue este viaje a Rumbek? Pues lo voy a contar porque fue muy, muy simpático. Estuve casi 1 mes esperando a poder obtener un puesto en un avión que me llevase de Jartum a Wau. Y era casi imposible llegar porque no había medios. Sino que en una tarde encontré a un señor que venía a buscar a su hijita que estudiaba en las escuelas de las hermanas. Y no sé cómo así, hablando con él, me dice que era un militar y que al día siguiente tenía que ir a Wau con un cargo de grano, ¿no? Con un cargo, que si quería ir entre los sacos, que me llevaba. Yo dije que sí, claro que sí. Así tuve esa oportunidad de ir a Wau con este señor. Y después allí de Wau me pasó una cosa semejante, ¿no? Tenía que ir de Wau a Rumbek, que era un día de distancia. Entonces estuve un par de días, pero me dijeron las hermanas que ya vivían allá en Wau que
que venía un señor de la UNICEF que tenía intención de ir a Yuba, que era la capital del Sudán, hoy día, vaya. Entonces, yo ni corta ni perezosa, me monté a los 2 días con este señor e hice el viaje con él, un viaje muy estrepitoso porque hubo una tormenta terrible, todo el viaje con relámpagos y truenos, pero llegué a Rumbek. Y no sé cómo, cuando llegué a abrir la puerta, y dije, este es el sitio que siempre he soñado, que siempre había soñado. Así, ¿eh? Y realmente no salí decepcionada. En Rumbek, en un inicio, pues, para aprender un poquito las costumbres y el modo de ser de la gente, que es imposible casi, pero bueno, un poquito al menos, pues salía por las mañanas a bailar con las jóvenes denkas, dime tú, a bailar. Pero ya después, pues una de las hermanas se enfermó y ellas trabajaban en el control de la lepra, una zona vastísima, como era la Lakes Province, que se llamaba, la provincia de los lagos, y entonces enseguida me metí yo también en ese grupo. Se trabajaba en equipo, un equipo de un médico asistente, 2 enfermeras, un médico de laboratorio, un assistant lab que se llama, y el chofer local. El chofer local porque en estos safaris teníamos a veces que cambiar 3 o 4 veces la rueda y nosotras no podíamos hacer con todo ello. Y entonces, pues eso, empecemos estos safaris, llamábamos safaris, pero en realidad eran viajes que se hacían a los poblados. Teníamos viajes de casi 3 semanas fuera de la casa, otros de 1 semana y otros de 1 día de ir y volver. Siempre me había gustado, no sé por qué, pero trabajar con los que tenían enfermedad del bacilo de Hansen, que son los leprosos, ¿no? Y entonces, pues eso, empezamos a trabajar en equipo y ir a los poblados, conectar, sobre todo, con el jefe de los poblados, porque sin el permiso del jefe tú no podías hacer nada. Por lo tanto, la primera cosa era, si llegábamos al poblado, hablar con el jefe. Y después ver a los que padecían la lepra, y a las escuelas, a procurar pasar todos los niños por si acaso tenían inicios de lepra para poder frenarla. Y esto lo hice por varios años, la verdad que fue una vida bonita, una vida que me ha gustado, ¿no? Y después teníamos también las clínicas debajo de los árboles, allí es donde metíamos la mesita. Y lo más importante de este control de la lepra era también el tiempo, porque mucha gente pues no sabía, no había horarios como aquí, no tenías horarios ni nada. Es decir, pues en tal día nos encontramos en este árbol, aquí, y todo eso pues lo llevamos a rajatabla procurando que aquella persona que iba a por la terapia y a ser curado, que a veces venía con muchas heridas, pues estuviésemos nosotros allí presentes, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto, este proyecto del control de la lepra, pero teníamos a la espalda la German Leprosy Relief Association, una asociación alemana que realmente nos ayudó muchísimo, y que ellos trabajaban en Wau, en otra capital del Sur Sudán. Y también teníamos otras compañeras que trabajaban en Tómbora con la misma finalidad, el control de la lepra, porque había muchísima lepra en aquel tiempo. También encontrábamos enfermos de Hansen con reacciones fuertísimas al bacilo de Hansen. Y en el hospital teníamos un pabellón con 20 camas, que nos lo hizo un chico alemán que vino voluntario, un ingeniero alemán, nos lo hizo este ward, y allí teníamos pues 20 camas, y los días que nos íbamos en safaris, pues nos dábamos a ayudar a ellos. Y al lado teníamos también otro ward de leprosos, de tuberculosos, y también echábamos una manita donde podíamos. Sí. Otra de las cosas que teníamos que tener en cuenta es eso, insertarlos, quitar las colonias.
teníamos 3 colonias de 300, 400 enfermos en cada colonia. Una de 150, pero si una mujer leprosa quería dar a luz porque no podía en el poblado, las otras salían del hospital. Todo ese trabajo se hacía así. Sí, había mucho. Y también en los mismos poblados que no estuviesen cerca de la gente sana. Y nosotros lo que queríamos nosotros teníamos la chica que nos ayudaba, era leprosa controlada, leprosa, no me gusta decir esa palabra. Tenía este bacilo, pero controlado. Y otro chico también controlado en la casa. Se transmite pues como un poco como la tuberculosis. En sitios cerrados, ¿sabes? Ellos viven dentro de una cabaña, en una cabañita, y lo mismo puede ser uno que tiene lepra y está al lado del otro, ¿entiendes? Entonces es más, no es muy contagiosa. Es contagiosa cuando tienes estas reacciones. Pues no creo porque todavía siguen, pero quizás un poquito menos, pero no, porque ves, las mismas guerras no entran las medicinas, el Dapsone ya hacíamos tratamientos trivalentes, porque muchas veces pues hay reacciones de la lepra muy fuertes que pueden coger los órganos internos y pueden llevar a la muerte. Entonces lo importante era ahí la prevención. Y siempre cuando íbamos a las escuelas, la formación era muy importante para nosotras. La formación del personal y a la vez los alemanes, cada año teníamos el obligo de ir casi un mes a Wau y traían profesores de Alemania y ellos mismos, estos mismos doctores, nos daban un mes de formación con la novedad que podíamos tener en el tratamiento de la lepra y de diferenciar la lepra de otras enfermedades, porque tú puedes muy bien decir, bueno, pues esto es lepra, pero no, ten cuidado, porque hay muchas cosas, la lepra se pierde la sensibilidad, pierde muchas cosas, pero hay que ver, hay que analizar. Entonces, claro, tienes que estar muy en cuenta de formarte para las enfermedades de la piel, para las enfermedades tropicales, para diferenciar. A mí, fíjate tú, aunque sí me costó ir a Egipto porque me parecía, digo, yo prefiero el mundo africano, pero Egipto, esos 6 años que estuve en los hospitales, aprendí mucho. O sea, fue un reciclaje para mí, algo que me ayudó después a estar mucho más segura en poder seguir a los enfermos de lepra y de no lepra, porque allá como no había nadie, tenías que hacer lo que podías. Bueno, pues de aquí me trasladaron a España y estuve 6 años en Murcia, en la formación de jóvenes que querían ser misioneras combonianas. Allí me pasé de 6 años, pero yo de nuevo quería volver otra vez a Sudán. Y entonces de nuevo hice un curso, un refreshing course en Londres y me marché. Esta vez me dieron ya a Enzara, otro lugar del sur Sudán, ya de West Equatoria, era otro poblado. Bueno, la gran diferencia que encontré entre Rumbek, que nos podíamos mover libremente, dentro de que estábamos siempre un poco observadas a la policía, y venían cada tanto a casa para saber cuántas éramos y si éramos más de las que teníamos que estar. Bueno, pero en Zara era todo diverso. Parece ser que la guerrilla dijo incluso los nombres que querían que entrásemos. Entramos 2 combonianas y un padre ya mayor, también misionero comboniano. No podíamos entrar por el Jartún porque estábamos, entre comillas, fichadas, ¿no? Se sabía todo lo que sucedía en Zara. Y en Zara volvimos después de 1 año y medio de habernos escapado de Zara, porque hubo las hermanas tuvieron que huir a la República Centroafricana para poder salvar las vidas. Y entonces entramos por Kenia, todo con un viaje peligroso, un viaje que nadie sabía, pero así nos azardamos a entrar. Y entramos por la parte de la
frontera con Uganda, entramos en Sudán con una pilota que no sabíamos, que ella misma no sabía ni dónde parar el avión, pero bueno, la guerrilla nos esperaba abajo. Y así en pocos minutos bajamos, bajamos y en pocos minutos quiso que el avión saliese enseguida. Y nos quedamos allá los tres en esta zona, una zona conflictiva, como digo, controlada por la guerrilla, por el SPLA, Sudan People Liberation Army, que nos llamaron ellos, para que nosotros estuviésemos con la gente del poblado y ellos a su vez estuvieran luchando en las fronteras, en los lugares peligrosos. Como te digo, allí, pues todo diverso, no podíamos salir, nuestro círculo era el círculo de nuestro compound, pero en 15 días no apareció nadie. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos aquí? Entramos en una casa que no era ni casa, no había nada, era completamente vacía, dormimos varias veces, varios días, donde podíamos, en el suelo, vaya, sin nada, porque la gente pues también en la guerra se llevó lo que había dentro, normal. Y ya a los 15 días fueron apareciendo esta gente, muy pobremente vestida, si estaban vestidos. Y empezamos otra vez de nuevo a trabajar la hermana en la escuela donde podía y yo debajo de los árboles viendo un poquito la gente que iba viniendo. Ciertamente no teníamos el respaldo de la German Leprosy como tuvimos en Rumbek. Entonces otra asociación de Holanda nos mandaba un dinerillo para poder comprar medicinas en Nairobi y nosotras traerlas y poder, pero la cosa era el mínimo. Además, cuando montábamos en los aviones, en el avión no podíamos superar ese peso que tenía el avión, por lo tanto, y un poquito de sal, un poquito de medicinas, el peso que yo tenía, el peso de la pelota y los otros dos y para de contar, ya había el peso justo para que el avión pudiese alzarse y aterrizar. Allá después, al tiempo, al año y pico, llegaron otras 2 hermanas y un hermano misionero camponiano, que yo ya había trabajado con él en Rumbek. Y entonces, pues era una situación difícil por los bombardamientos. Teníamos un refugio para poder correr Pero yo te digo la verdad, es el tiempo que menos miedo he tenido, que más libre he vivido y que más a gusto he estado. También en Rumbek, porque, no sé cómo decirte, yo me fiaba, ¿no? Y ahí lo que importaba era la gente, porque no había comida, no había poquitas medicinas, y así, pero bueno, nos arreglamos. Estaba el ébola no lejos de nosotros, a 15 kilómetros, pero vaya, te quiero decir que el amor de la gente, los pocos que había alrededor, ¿no? Los que venían de lejos así, sin que supiese la guerrilla, porque no podíamos salir, ni siquiera con bicicletas. No teníamos medios, claro, no teníamos medios de locomoción como tuvimos en Rumbek. Pero ni siquiera con una bicicleta un padre se arriesgaba a ir, y es el que nos dijo que cerquita estaba el ébola también. Pero fue un tiempo de unión con el pueblo, de unión entre nosotras. Y cuando veíamos a la noche, que veíamos que la situación no sabíamos qué sucedía de fuera, entonces una hermana tenía una radio pequeña, se metía en su cuarto como podía, a ver si cogía la radio, la BBC, para saber qué sucedía alrededor. Porque nosotros oíamos disparos, se oían cosas, pero no sabíamos qué pasaba. Y después pues nos poníamos un poco de música, y para cambiar un poco el chip, que digo yo, pues de lo que vivíamos durante la jornada, ¿no? Ver a los niños tan caquéticos, con kwashiorkor,
con marasmos, muy difícil. He llorado más de una vez lloré allí, en Enzara. Y pues eso nos daba ánimo, ¿no? Y otra vez a empezar. Allí en Enzara te quería decir que tuvimos momentos muy fuertes. Uno de los momentos, solo cuento uno porque muchas cosas no quiero decir, pero uno de los momentos fuertes fue cuando nos reunieron y nos dijeron que éramos espías del norte. Eso. Y sé que fue fuerte. Después ya ellos mismos se dieron cuenta, la misma guerrilla retractaron un poco. Y era solo porque uno de los hermanos se le ocurría ir cerca, estaba el cementerio, y se le ocurría ir a rezar el rosario al cementerio. Y hablaba en voz alta, rezando el rosario, ¿entiendes? Y también teníamos a una compañera, una hermana comuniana, que ella es la que tenía la guerrilla siempre en su sitio, parecía así. No es que la guerrilla fuese, eran gente también, chicos, que se habían afiliado a luchar por la independencia, porque todavía no estaba la independencia. La independencia llegó cuando yo me salí, el 11 de julio del 2011, fue el 9 de julio de 2011. Sí, estaba en España, pero fue para mí, qué maravilla, qué maravilla. Sin embargo, después de 2 o 3 años otra vez empezaron a luchar entre ellos, ¿no? Entre los de Incas y los Nuer, entre los jefes de Incas y Nuer y sus aliados. Durante la guerra, como te digo, también a veces venían los soldados. Y allí un poco yo me ponía, no rabiosa no podía, pero yo entiendo, pero ellos tenían más medios quizás, no sé si en la frontera tendrían, donde luchaban o qué sé yo, tendrían más medios, pero estos chicos venían con enfermedades venéreas. Y se me iba la poca penicilina que yo tenía para los niños, que tenían a veces neumonías, ¿entiendes? Entonces, claro, que si gonorrea, que si sífilis, que si... Y yo tenía que darles a ellos, sabiendo que que iban a estar otra vez, y además que no traían la pareja, porque la pareja no la tenían. Entonces, decía yo, pero no es posible que vosotros terminéis las medicinas que yo tengo para estos niños. ¿Me entiendes? Cosas así que tenías que luchar, ¿eh? Por ejemplo, en Enzara, ¿no? En tanto, como te decía, la otra hermana, porque la guerrilla se presentaba muchas veces al incógnito y tenías que atenderlos, porque si no se nos iban hasta el cuarto, hasta el fondo. La casa nuestra era suya y tenían razón, porque ellos habían vivido hasta entonces allí en esa casa dentro. Pero entonces yo me acuerdo que muchas veces, como te dije, empezaba con los niños, a ver si podía sacarlos, porque esto en Enzara, en Rumbek ya teníamos más medios, más medicinas, pero en Enzara no había. Y muchas veces pues eso tenías que hacer de tripa a corazón, o enfermedades que no conocías, que no podías detectar porque no tenías laboratorio, porque no tenías nada más los árboles, yo debajo, y tenía una señora que me ayudaba, una matrona para visitar a las mujeres, y un chico que yo mismo lo ayudé a formarse como enfermero, pero que no tenían muchos medios, porque la guerrilla no quería tanta cosa allí. Él sabía quién había entrado y quién tenía que estar allá. Entonces no era fácil, no. Recuerdo, y había enfermedades raras. Por ejemplo, el tifo entemático, ¿no? El tifo entemático de un señor que me llega ya un día y me llega de arriba abajo hecho una llaga, y digo, ¿pero qué es esto que tiene este señor? Y bueno, no sabía lo que tenía, la verdad, si soy sincera. Y era que le había mordido una ardilla, una de estas ratas, y le había dado ese tifo entemático. Entonces, gracias a Dios, en aquel tiempo había un médico y una enfermera en otro poblado más lejano, que yo creo que tenían mejores tratamientos, mejores medicinas que las que tenía yo. Y lo mandé a él, los mandé. Y él es el que me dijo a la vuelta, el chico se presentó un día, y le digo,
hermana, me dice, gracias. Le digo, ¿gracias de qué? Dice, yo a usted no lo conozco. Me dice, pero no se acuerda aquel señor que vino aquí. Le digo, ¿es usted? Me dice, sí, me curó aquel médico. Era un simple antibiótico que tomó, sencillo, que yo no lo tenía realmente, pero lo tuvieron allá, lo curaron totalmente. Era el tifo exantemático. Sí, han sufrido la hambruna. En el Sahara se sufría la hambruna, sí, señor. Esa es la verdad, esa es la verdad. Porque no había mercadillo, no había, apenas había nada. Era el círculo que había allí y tampoco podías traer cosas de lejos, tampoco. El avión ya costaba muchísimo dinero y te tenías que estar allí. No podías salir, pero como te digo, nos ayudábamos mucho. Eso era lo bonito, ¿entiendes? Y la gente también, la solidaridad de la gente. Nada, absolutamente nada. Y ya en el último tiempo también llegaron sacos de grano de América, porque el hambre estaba allí, presente. Yo no lo viví, pero lo vivieron estos niños y toda esta gente. Entonces, y ya llegaron, pero ¿qué pasaba? Que también, como ha dicho la hermana, los soldados también tenían hambre. Y entonces muchas veces pues daban el grano a la mañana y a la noche desaparecía. Pero eso, te quiero decir que sí, que se pasaba hambre y no había muchos medios, no se podía cultivar nada. El chico que venía a ayudarnos a veces venía con una cosita, él cuando se iba se la quitaba, se la escondía debajo de la tierra para el día siguiente, porque nosotros no queríamos que estuviese limpio, ¿entiendes? Se la ponía y nos cocinaba algo, porque nosotros teníamos que trabajar con la gente. Si tú cocinas o haces lo que sea, no puedes estar con la gente. Y lo nuestro es estar con el pueblo. Y ya, pues, otra vez de ahí me llamaron, vinieron al tiempo, ¿no? Vinieron al tiempo que me requerían en Ecuador. En Ecuador también, otra vez, para la formación de jóvenes latinoamericanas, para poder formarlas y que fuesen a África. Y me iba a negar. Me parecía también un trabajo importante, pero me quedé con el corazón roto. Y después una de las cosas que más me maravilló de Sur Sudán, pues es el porte del Denka, de la tribu que tuve ¿cómo se dice?, la fortuna de conocer y de admirar. Y esta tribu altísima, orgullosa, se llaman ellos, se definen como the man of men, el hombre de los hombres, por su belleza, ¿no? Que se curan muchísimo su belleza. Te puedo decir así, pequeñas, ellos se levantan, se lavan, se untan de aceite, se tiñen el pelo con orina de vaca en general, pero se curan mucho su manera de ser, su porte. Son personas que son pastores, seminómadas, hacen continuamente viajes de un sitio a otro según la época seca o la época de lluvias. Y después, pues un centro, un puesto que ellos tienen como muy especial es el Cattle Camp. Cattle Camp es ahí donde ellos viven como Dios los creó, parecía así, ¿no? Pero yo cuando llegué también a Rumbek, la vida de ellos era una vida natural. Muchos de ellos iban desnudos, tan campantes. Y yo como los veía tan campantes, o sea, tan normales, pues también para mí me pareció una normalidad, ¿no? Una de las cosas que te quería contar también que a mí me impactaron, lo primero del mundo denka, de los denkas, que los denkas también estaban en el Sahara, porque ellos eran los que regían el pueblo, también con otras tribus, con los zandes y otros, pero la mayoría era dinka y nuer en aquel tiempo. Entonces, eso, el amor te iba a decir, el amor a las vacas, las costumbres, ¿no? Para ellos la vaca es el non plus ultra, porque de la vaca depende el poder casarse, el poder elegir esa joven
que quiere, ¿no? A veces ellos prefieren las chicas altas, como ellos, las chicas más bajas será como tú, para decirte, ¿no? Pero quieren altas, esnelas. Y entonces hace falta pagar vacas. Una chica puede valer 100 vacas, 120 vacas. Entonces ellos cuidan mucho el ganado, ¿eh? El ganado tiene su nombre. La persona que vaya, yo también tenía mi nombre, yo me llamaba la vaca blanca de ellos, bueno. Pero te quiero decir que cuidan mucho esta parte y también por este motivo. Pero no solo los jóvenes, sino también los mayores, porque allí también los no jóvenes también se pueden casar 3 o 4 veces, depende, ¿eh? Ellos no tienen esa cosilla. Otra cosa que me llamó la atención y mucho de los Dencas es esta capacidad de comunión, comunidad. Ellos cuando íbamos en los safaris veíamos estos grandes árboles de acacia y allá unos corros enormes que se pasaban días enteros allí discutiendo, hablando del más anciano al más pequeño. Todos tenían el chance de poder expresarse lo que decían o el poder también hacer un juicio si no se comportaban bien, o en una fiesta, allí se reunían debajo de los árboles. Y me gustaba eso porque no había, o sea, no eran solo los hombres, ¿me entiendes? Sí. Después la mujer denca también, la mujer denca es todoterreno, la mujer denca es todoterreno. Es ella la que en Rumbek, en el Sahara, no había campos, estaban todos minados. Pero en Rumbek es ella la que plantaba, cultivaba los campos, la que traía la leña, la que traía el agua, a veces de lejos, la que cuidaba a los niños. Ellos eran más bien los que cuidaban las vacas, parecía así, ¿no? Pero incluso en el cattle camp, la que ordeñaba las vacas muchas veces era la mujer. Entonces, esas son cosas que yo me las llevo como recuerdo. Después ya sabes que ellos tienen la iniciación, pero que nunca pudimos ir. No te permiten ir a la iniciación de los jóvenes, que hacen pues a 11, 12 años, con unas escarificaciones, porque tienen que distinguirse estos tatuajes de una tribu a la otra. También allá no hay solo una tribu denca, hay 4 tipos de incas. Según la zona, se distinguen entre ellos también. Se llaman, bueno, sí, tienen lo mismo, son dencas, pero tienen 4 nombres diferentes ellos, sí, según la zona que viven, porque son zonas inmensas, Es impresionante como es el Sudán. Y además tiene la sabana, pero también tiene montaña, tiene selva, sí, es bonito, es muy bonito, muy bonito. No, absolutamente. Yo también he estado en el norte de visita cuando se podía, porque después no podíamos ir al norte nosotras, mientras estaba el gobierno que estuvo. Pero no, ¿qué va? O sea, la sabana, claro, la sabana cambia de una sección. Ahí está el sud. Tú sabes lo que es el sud, ¿no? El sud con 2 Ds. El sud, pues es esa zona pantanosa que está dietro. Zona pantanosa porque Lake Providence está está en medio del Nilo. Y el Nilo se infiltra también, el Nilo, ¿no? Hay zonas preciosas, animales preciosos, de pájaros, bueno, preciosos. Y después también, pues, en la sabana, yo me acuerdo cuando iba a veces con la pick-up, teníamos la station para llevar las medicinas, otras veces sí, era un trabajo un poco más, ahí era una escuela, así íbamos con la pick-up. Esto siempre en Rumbek, pues, veías estos animales. Oh, una vez conté 80 jirafas, todas, una maravilla. Pero, como te digo, no sé, el sud está un poquito más arriba, y es toda esa zona pantanosa que creo que hay 2 en el mundo, y también allí viven ellos, viven en pequeños islotes, pequeñitos, pero inaccesible para nosotras, inaccesible. Sí. Y yo he sido una mujer muy afortunada en el sentido de que he ido tras las huellas de Combori.
Yo admiraba con Boni, admiré a aquellas hermanas que encontré en Corella, y resulta que después yo tuve la suerte de seguir sus pasos. Y cuando alguna vez he oído cantar a los dencas cantan a las vacas, ¿no? Cantan melodías. Le cantan porque la vaca es, ya te digo, el no va más. Entonces, alguna vez oí también cantar a otros, le cantaban a otros padres combonianos y hermanas que habían estado allá. Yo decía, chicachi, pero si este es un... Y yo oía como, sí. O sea, también, ellos también se ve que en sus recuerdos, ¿no? Alguna persona que le impactó, pues le cantaban también a ellos, sí. Después las ceremonias son muy bonitas, tanto en la liturgia, ¿no? Las liturgias dominicales es una gozada tener esas misas tan alegres, ¿no? Ya sea en Zara, como te digo, que en Rumbeck incluso allá pasa el perro, se sienta allá y también él oye la misa. Sí. Pero esa armonía de los tambores, esos instrumentos de cuerda y así, muy bonito, muy bien preparado y muy bonito, muy bonita. Las danzas también, todos los sábados había danzas, ellos iban al mercado y las danzas por los aires, unas danzas preciosas, sí. Mucha riqueza, mucha belleza. Son pueblos, sí. Lo que pasa es que, ves, ellos se diferencian también en etnias, tribus, pues también, pero vaya, son etnias. Yo digo la etnia, o no lo sé, porque nilóticos son los Shilluk, son nilóticos los Dinkas, son nilóticos los Nuer, y hay otros pueblos, los Masái, son nilóticos todos, porque todos son y generalmente han sido pastores, seminómadas o nómadas. Veía que iba a venir algo porque, ves, algunas veces tuvimos, cuando estaba en Rumbeck, había conflictos en el mercado entre los árabes y los dinkas. Y muchas veces incluso había habido muertos. Y yo recuerdo que nos mandaban a una de nosotras al pabellón de los árabes y a otra al pabellón de los dinkas para curar a los enfermos. Y lo mismo, ¿me entiendes? Ya se notaba algo que iba ahí a cambiar la cosa. Y ellos lucharon muchísimo, por eso que después me venía un poco de rabia, que a los 13 años empiezan también ellos a luchar entre ellos. Yo creo que el conflicto fue, para mí, el poder, yo creo, no lo sé, el poder. ¿Qué quieres? También hay mucha riqueza, hay mucho petróleo, hay mucho petróleo, pero no sabes a dónde va, porque también algunos de ellos, pues, están involucrados, no todos los gobernantes actúan bien, no sé. Ahora creo que sigue el Dinka, me parece que es como presidente, pero también ahí yo creo que, porque el Dinka es una persona muy inteligente, trabajadora, o sea que enfrenta mucho las situaciones difíciles, sabe enfrentar las situaciones difíciles. Viven así, saben enfrentar el león, para decirte así, es el mayor. En mis tiempos sí, ahora yo no, creo que no, pero en mis tiempos se enfrentaban al león para mostrar a la joven que querían, y mostrarle el clean del león, un poquito del clean. Pero yo creo que eso, allí me parece a mí, por lo que he leído, porque yo ya no estaba, como te digo, ya me vine para Almería. Bueno, de Ecuador pasé a Roma. Allí estuve 6 años también en un secretariado de formación, 6 años. Y de allí me pasé a Almería, que allí estuve 10 años trabajando en el hospital de la Cruz Roja como capellana, con los terminales, con los enfermos terminales. ¿Sabes lo que nos gustaba mucho ver allá, sobre todo en Rumbeck? Los cielos, el cielo tan bajo, es el cielo estrellado precioso. Los sonidos, cuando había luna llena, es cuando allá explotaban pues, las fiestas, sea la iniciación, sea la menstruación, porque todo el mundo tiene que saber cuándo llega la menstruación. Quiere decir, llega la vida. Allí se vive mucho la vida, ¿no? Entonces,
Y después, pues allí también cantaban, sonaban, eso me gustaba mucho. Pero como te digo, sí, en la liturgia dominical era mi preferida, mi preferida. Sí, la comunidad comboniana, muchos recuerdos. Los amigos alemanes, que todavía me escribo con ellos, algunos de ellos, y los enfermos de lepra, esos seguros. Siempre me viene allá. Y después también el personal sanitario, que también fueron grandes colaboradores, me enseñaron tanto porque y ellos tenían confianza en mí, y entonces yo también, pues eso es una gran ayuda, porque vas allí, es un mundo nuevo, todo nuevo, y ellos sin embargo saben cómo hacer, saben cómo tratar. O sea, ellos hacen todo, nosotros estamos allá, pues hacemos lo que podemos, no es pensar que somos heroínas, para nada. Para nada. Son ellos, son la gente local. Y a mí lo que me da pena es que esa gente no venga apreciada de aquí. Yo pienso que también implica un poco el color, porque siendo negros, ¿por qué? Parece que el negro, ¿no? Como que lo dejemos, como que el color no es bonito. Y si viese estos dencas tan guapos, ¿no? Con estos lustres que se ponen, son magníficos. Ese vivir con poco. Te voy a contar un caso que lo vi yo, por eso que te lo cuento. Esto en Zara, una zante, esta señora pues vestía, los zantes son así, ¿no? Porque viven mucho en la selva. Entonces vestía una faldita de hojas, una cabañita pequeña. Ella era ciega y leprosa. Y a la noche, a tientas, ponía la puerta de la cabaña para que no entrasen los animales, porque el león es más difícil que venga, pero las hienas sí, son más cercanas. Entonces ella ponía esta puertita, y yo a veces, a unas mañanas, ella abría la puerta y empezaba a bailar. Yo digo, pero bueno, o sea, ¿me entiendes? Con poco feliz, que aquí acumulamos, y esto sí que nota una gran diferencia, ¿no? Porque también el tener tantas cosas te agobia. Allí también, o sea, yo llegué con una maleta y me quedé con un par de batas y no me pasó nada. Aquí estoy llena de cacharros. Estoy en Europa, sí, pero me agobia. O sea, esa libertad, ¿no? Hay muchos valores, muchos allá, muchos valores. Y esa resiliencia, ese saber sufrir, no dar importancia a cosas tan gordas.